el acto de canibalismo. Habían dos mujeres que se le acercaron al rey, el rey iba pasando en una ocasión, y estas mujeres, salió una mujer y le dijo, oh rey, por favor, hazme justicia, porque con mi vecina acordamos, cada una tenía un hijo, y con ella acordamos que un día nos íbamos a comer su hijo y al otro día nos íbamos a comer el mío. Pero nos comimos el mío y ella escondió el de ella para que no nos lo comiéramos. Entonces el rey entró en lamento, se rasgó las vestiduras y empezó a culpar a Eliseo por la situación que había en Samaria. La situación era, iglesia, que este rey no estaba reconociendo que lo que estaban viviendo en Samaria era un juicio correctivo de parte de Dios, porque ellos vivían en idolatría, injusticias y vivían alejados de Dios. Ellos estaban en pecado y era a causa del pecado que ellos estaban cometiendo, empezando por el rey. Ellos eran idólatras, no seguían a Dios, no seguían las órdenes de Dios, no le obedecían y eran injustos los unos con los otros. Llegó entonces esta situación de parte del Señor, pero este rey estaba culpando a Eliseo de lo que estaba pasando. Y en ocasiones nos pasa que culpamos a Dios y a las personas que están a nuestro alrededor de nuestras propias decisiones, cuando somos nosotros los que debemos tomar la responsabilidad de las decisiones que tomamos y las consecuencias que llegan a nuestra vida a causa de esas decisiones, ¿cierto? Nosotros los seres humanos tenemos algo que se llama conciencia, ¿cierto? Y cuando llegamos a Cristo, tenemos algo que se llama Espíritu Santo. Y Él nos enseña qué es lo bueno, qué es lo malo, por dónde andar, por dónde ir, por dónde no meternos. Pero nosotros, en ocasiones, por nuestras decisiones, por nuestro propio gusto, por nuestra propia voluntad, hacemos cosas que traen a nosotros consecuencias que no nos gustan y culpamos al Señor, culpamos a las personas a nuestro alrededor de lo que nosotros mismos hemos decidido. Entonces, ¿por qué culpar a las personas a nuestro alrededor de algo que somos directamente responsables y nos ha llegado por nuestras propias decisiones? ¿Por qué culpar a Dios o por qué culpar a las personas que están a nuestro alrededor de aquello que nosotros mismos hemos decidido? Dejémoslo ahí, esa partecita. Vamos a reflexionar en esa pregunta. Ya en el inicio del capítulo 7, Eliseo con valentía profetiza en el pueblo acerca de la situación que ellos están viviendo. Y Segunda de Reyes capítulo 7, versículo 1 y 2 nos dice, dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo y 2 seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Él estaba profetizando ¿qué? Provisión, ¿cierto? Estaba profetizando provisión de parte del Señor. Un seah es una medida que se utilizaba en esos tiempos, en los tiempos bíblicos, y era equivalente a más o menos 7 litros de harina o de cebada. Entonces, él decía que un seah se iba a vender por un siclo de plata, es decir, 7 litros de harina o 7 litros de cebada se iban a vender por ese precio. Un precio muy menor al que estaban acostumbrados en ese momento por la hambruna que había en la ciudad. Porque el que tenía una cabeza de asno o una cabeza de cualquier animal lo vendía por 80 siclos de plata. Eso era muchísimo dinero en ese entonces. Entonces, Eliseo estaba profetizando que al otro día, a las puertas de Samaria, se iba a vender un seah por un siclo de plata. El versículo 2 nos dice, y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿será esto así? Y él le dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Este varón no estaba creyendo en la palabra que Eliseo estaba hablando
perdón, que Dios estaba hablando a través de Eliseo. Él no estaba creyendo en la provisión que Dios iba a traer al pueblo. Y resulta, hermanos y hermanas, que a las puertas de Samaria habían 4 leprosos. Allí en todo el versículo, en el capítulo 7 lo podemos leer. Y estos leprosos estaban a las puertas porque esa enfermedad no les permitía estar en sociedad. Los leprosos en ese tiempo eran personas inmundas. Recordemos que la lepra era una enfermedad súper mortal y ellos literalmente se caían a pedazos. Dejaban de sentir sus extremidades y era algo bastante horrible. Entonces, ellos decidieron, se dijeron el uno al otro, ¿y si entramos al campamento de los sirios? Si entramos a la ciudad, nos vamos a morir. Si vamos al campamento, pues no sabemos. Si ellos quieren que vivamos, pues vivimos. Si no, pues nos morimos. Dijeron ellos, no tenían absolutamente nada que perder y ellos decidieron caminar desde las puertas de Samaria hasta el campamento de los sirios. Esta ciudad, Samaria, estaba más o menos como en una montaña, por así decirlo, y estaba rodeada de un muro. Y hasta el campamento habían unos, digamos, unos 3 kilómetros más o menos. Y estos leprosos, por su debilidad, por su enfermedad, se demorarían aproximadamente entre 30, 40, 60 minutos caminando a paso lento por su enfermedad. Estos hombres, como les decía, no tenían nada que perder. Esta enfermedad los había condenado y ellos ya se sentían condenados porque dijeron, bueno, si nos matan, pues que nos maten, igual que tenemos que perder, ya estamos enfermos. Y Segunda de Reyes, capítulo 7, versículos 5 y 6, nos dice, se levantaron pues al anochecer los leprosos para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. ¿Qué había? No había nadie. Versículo 6, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendos de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron los unos a los otros, he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Los sirios se fueron, iglesia. Abandonaron el campamento, abandonaron las tiendas, abandonaron los caballos, abandonaron las riquezas, la comida, abandonaron absolutamente todo lo que tenían en el campamento. Salieron corriendo porque Dios hizo que ellos oyeran que venía un gran ejército en contra de ellos. Nadie estaba dispuesto a ir al campamento de los sirios. Ninguno de los israelitas se atrevió a decir, bueno, no, yo soy el valiente que los va a defender y voy a ir en contra de ellos a ver qué es lo que pasa y por qué están aquí, o a defender a mi nación o a defender a mi pueblo. Pero estos 4 leprosos, sin nada que perder, se atrevieron a hacer lo que nadie quería hacer y Dios obró lo sobrenatural a través de ellos. Dios quiere y requiere disposición de cada uno de nosotros. ¿Y qué sucedió entonces en el versículo 8? Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata, oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos, entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Encontraron un botín completo. Luego estos varones, en medio de su disfrute y de comerse todo lo que se habían encontrado, recordemos que estaban en hambruna, entonces pues ellos primero llenaron sus estómagos, pero luego cayeron en cuenta y dijeron, nosotros estamos aquí disfrutando este gran botín, pero el pueblo está pasando hambre, no estamos haciendo bien, porque estamos nosotros 4, pero esto alcanza para toda la ciudad. Entonces fueron a las puertas y gritaron a los guardias y les dijeron que el campamento de los sirios estaba abandonado y no les querían creer. No le querían creer a los leprosos. Pero entonces le avisaron al rey y él dijo, ¿será verdad? De pronto los sirios están escondidos y cuando lleguemos allá
nos van a caer encima. Sin embargo, él envió gente de a caballo y a verificar. Y el versículo 15 nos dice, y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán, y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Yo me imagino esos sirios corriendo y dejando espadas, dejando vestidos, dejando comida. Nos van a matar, porque Dios les hizo escuchar un estruendo de ejército. Eso solo lo hace el Señor. Y volvieron los mensajeros y le hicieron saber al rey. Es decir, le dijeron al rey que lo que estaba pasando era verdad. Versículo 16. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo y 2 seahs de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. ¿Se cumplió o no se cumplió lo que dijo el Señor? Se cumplió lo que dijo el Señor a través del profeta Eliseo. ¿Y se acuerdan del hombre que respondió con incredulidad? El versículo 17 nos dice, y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba y lo atropelló el pueblo, a la entrada, y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Este varón vio el cumplimiento de la palabra que Eliseo lanzó, pero no disfrutó de aquella comida que Dios había provisto para el pueblo. Y vamos a destacar 3 puntos que considero pertinentes para esta mañana. Y el número 1 es, debes asumir las consecuencias de tus actos. Las personas que están a nuestro alrededor, como lo decíamos al principio, no tienen la culpa de que nosotros vivamos consecuencias de nuestras decisiones. Nosotros tenemos libre albedrío, ¿cierto? Y tenemos al Espíritu Santo. Entonces, si necesitamos tomar decisiones, vamos delante del Señor y digamos, Espíritu Santo, ¿qué decisión debo tomar en esta situación? ¿Qué camino debo tomar? ¿Qué debo hacer? Pero ¿por qué vamos a pedirle consejo, un ejemplo, a las personas que están a nuestro alrededor para después echarles la culpa de lo que hice o no hice? Es verdad que dentro de nosotros, que alrededor de nosotros tenemos personas que nos influencian, ¿cierto? Pero si vemos que en algún momento esa influencia no está siendo positiva, no está siendo conforme a lo que el Señor nos ha dicho, pues simple y sencillamente hagamos caso omiso. Simple y sencillamente no le hagamos caso a lo que la persona nos está diciendo y vayamos siempre delante del Señor, porque Él es el que nos va a dar el consejo, Él es el que nos va a dar el camino por donde de nosotros debemos dirigirnos y no sufrir unas consecuencias que no nos van a gustar. El rey de Israel debía ir delante de la presencia de Dios, clamar misericordia a Jehová y arrepentirse de todos sus pecados. Pero no, él decidió buscar a Eliseo para matarlo porque Eliseo supuestamente tenía la culpa de lo que estaba pasando en Samaria. Y no, Eliseo no tenía la culpa. Buscar culpables no genera ninguna solución. Ya la solución está en las manos del Señor. Entonces, si tenemos un problema, si estamos viviendo unas consecuencias por una decisión que nosotros mismos tomamos, vayamos delante del Señor y pidamos misericordia. Y digámosle, Señor, me equivoqué. Perdóname por echarle la culpa a sutanito, a fulanita o a ti mismo, Señor. Pero ahora necesito resolver esta situación. Dios en su infinita misericordia en su infinita misericordia nos da la solución que nosotros necesitamos. Amén. Número 2, lo que Dios dice se cumple. ¿Ustedes creen que el pueblo de Israel en esa situación merecía la liberación y merecía provisión? ¿Lo merecía o no lo merecía? No lo merecía, así como nosotros no merecíamos la salvación. Amén. Pero Dios, en su infinita misericordia, envió provisión y envió liberación. Y también influyó que había un profeta de Dios, un siervo fiel del Señor en medio de ese pueblo, aún con todos los pecados, con todos los errores, con toda su idolatría, con toda su injusticia,
Había un siervo de Dios allí en esa nación y él utilizó a Eliseo para que fuera ese canal de bendición en medio de ese pueblo. Eliseo profetiza que al día siguiente, a esa misma hora, va a haber provisión y va a haber liberación. Y estamos en un mundo, hermanos y hermanas, en el que cada vez se ve más maldad. Quizás estamos en una familia o en un entorno que cada día le da la espalda al Señor. Pero Dios, ¿a quién ha puesto? A cada uno de nosotros. Amén. En el entorno que nosotros nos desarrollamos, nos desempeñamos, Dios nos ha puesto. Y Dios nos está mandando hoy a ser fiel, a mantenernos firmes en lo que Él nos ha dicho para glorificarse en medio de nosotros y a través de nosotros, en medio del lugar en donde nosotros estamos. El rey quería matar a Eliseo, ¿cierto? ¿Y Eliseo cómo respondió? Eliseo no respondió con espada ni con piedra ni profetizando, te vas a morir, rey, por tu injusticia. Él profetizó palabra del Señor. Él profetizó liberación y provisión. Eso nos debe caracterizar, iglesia, que en medio de lo que estamos nosotros viviendo, en medio de lo que estamos pasando, si vienen en contra de nosotros, nosotros vamos a nuestro Señor. Qué unción la que tenía Eliseo, ¿verdad? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Cómo será que reaccionaríamos nosotros? Con 2 piedras en la mano, ¿verdad? ¿Qué hemos hecho cuando en medio de nuestro entorno o en medio de una situación difícil, nosotros hemos dado palabra y no nos han creído? ¿Qué hemos hecho? Reflexionemos en esa pregunta y dejemos allí. Y lo que pasó con el varón que escuchó la palabra de Dios a través del profeta, que respondió con incredulidad, es totalmente increíble. Porque Eliseo profetiza y él dice, no, pues si Dios no abre las ventanas de los cielos, ¿será? Él no creyó en la provisión que Eliseo estaba profetizando y murió sin gozar del cumplimiento de esa palabra. Él lo vio porque Dios le permitió que lo viera para que en algún momento en su situación, en todo el revolú que había, dijo sí era verdad lo que profetizó Eliseo de parte del Señor, pero no pudo gozar porque no creyó en la palabra que Dios envió. La Biblia dice, iglesia, bienaventurados los que creen sin ver. Recordemos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Estamos creyéndole al Señor lo que nos ha dicho? ¿Qué nos ha dicho el Señor en medio de nuestra vida, en medio de nuestras situaciones? ¿Le estamos creyendo o estamos respondiendo con incredulidad como lo hizo este varón? Y número 3, disponte y atrévete a hacer lo que nadie está dispuesto a hacer. Estos 4 leprosos no tenían ni idea de lo que Dios iba a hacer a través de ellos. Ellos simple y sencillamente dijeron, no, pues vayamos, ¿qué vamos a perder? No vamos a perder nada porque nos estamos muriendo literalmente. Empezaron a caminar y empezaron a avanzar y en medio de ese caminar y ese avanzar, Dios creó una especie de amplificadores en el pueblo de los sirios. Yo no sé qué hizo en los oídos de estas personas, que todos escucharon lo mismo. Todos escucharon que venían carros, que venía un ejército, que venía, mejor dicho, todos los ejércitos del mundo en contra de ellos. Y Dios ya les había otorgado la victoria cuando ellos decidieron ir hacia el campamento. El Espíritu Santo de Dios, iglesia, está librando unas batallas por cada uno de nosotros que ni siquiera nos damos cuenta. No sabemos lo que está pasando en este momento en el mundo espiritual. En ocasiones salimos a la calle, quizás oramos, quizás no oramos, pero Dios está librando unas batallas por cada uno de nosotros, nos guarda en todo momento y sé que somos testigos de ello. Pero quiero comentarles así rapidito un suceso que hay también en el capítulo 6 de Segunda de Reyes, en los versículos del 8 al 23.
Eliseo está batallando precisamente con los sirios. Eso pasa antes de que los sirios vayan a sitiar Samaria. Y el siervo que acompañaba a Eliseo estaba temblando del miedo, estaba demasiado asustado, porque las personas o los guerreros que estaban en contra de ellos eran muchos. Y Eliseo ora al Señor, le pide a Dios que le muestre a este varón quiénes están con ellos. Y el versículo 16 dice, él le dice, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y entonces los ojos del siervo son abiertos y él ve una cantidad de ejército que está rodeando a Eliseo. Era el ejército de Dios que estaba rodeando a Eliseo y rodeando al siervo e iban a defenderlos con los sirios. Dios está a nuestro favor, iglesia. Dios está a nuestro favor, en todo momento nos cubre y nos guarda. Y volviendo a los leprosos, puede que nosotros digamos, claro, ellos fueron porque ellos se iban a morir, no tenían nada que perder, estaban condenados a la muerte, se estaban cayendo a pedazos literalmente, pero en cambio, nosotros tenemos un hogar, tenemos una familia, tenemos unos hijos, tenemos una empresa, tenemos una casa, etcétera, etcétera. Pero hermanos y hermanas, la Biblia nos registra hombres y mujeres que tenían también cosas por perder, personas por perder, y aún así se atrevieron a hacer lo que nadie se atrevía a hacer. Tenemos a David, que se dispuso a matar a Goliat, aunque fuera 5 veces más grande que él. Tenemos a Esther, que se dispuso a ayunar y a entrar en la presencia del rey sin haber sido llamada, y ella dijo, si me van a matar, pues que me maten, pero voy a interceder por mi pueblo. Y tenemos a Gedeón, que esto también es milagroso, que se dispuso a enfrentar un ejército de 135,000 personas, 135,000 hombres armados, guerreros. ¿Ustedes se imaginan lo que es eso? 135,000 personas dispuestos a matarte con solo 300 hombres. Porque entendemos que la victoria viene del Señor. Lo sobrenatural viene de Dios. Necesitamos disponernos y obedecer a Dios porque Él hace lo sobrenatural. Y para terminar, leemos Lucas capítulo 9, versículo 23 al 24. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿Qué será mejor? ¿Tener una vida aquí, una buena vida, sin ninguna incomodidad, sin ningún riesgo, o ganar la vida eterna? Amén. Sabemos la respuesta, ¿cierto? Que levante la mano la persona a la que Jesús le prometió comodidad y una vida color de rosa. A ninguno de nosotros, ¿verdad? Entonces es momento que nos dispongamos, obedezcamos al Señor y creamos que Él, a través de nosotros, va a obrar lo sobrenatural. Por eso, alguien que se disponga a hacer la voluntad de Dios, alguien que se disponga a hacer lo que nadie ha querido hacer, porque cuando nos disponemos, Dios obra lo sobrenatural. Amén. Vamos a orar, inclinemos nuestro rostro. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, la cual es perfecta, precioso Rey. Gracias, Señor, porque tu palabra nos construye, nos instruye.